Al doctor Andrés la invitación y felicitarlo por que realmente estos tipo de eventos hacen que esta patología que puede ser un poco oculta, la patología de cabeza y cuello, sea un poco más conocida para las personas en formación. Agradecer la invitación y felicitarlo también por el excelente grupo, como dijo el doctor Álvaro Sanabria, que tiene conformado aquí, que ojalá nosotros pudiéramos hacerlo en nuestras ciudades. Cuando fui a hacer la revisión de las charlas de tumores de glándula salival, realmente lo que se haya producido en los últimos años no ha tenido ningún cambio frente al manejo actual que se da. Pongo en esa diapositiva para mirar que no es tan infrecuente y como ustedes saben, una de las fotos que hay es el director técnico del equipo Barcelona que hizo una recidiva de un CA creo que es mucoepidermoide de parótida con una segunda reintervención y una figura de la antigüedad con un gran tumor de parótida. O sea que son tumores que vienen desde la antigüedad y que muy recientes se siguen presentando y son relativamente frecuentes. Vamos a revisar la parte anatómica. Sabemos que contamos con 3 pares de glándulas salivales mayores, la parótida, las submandibulares y las sublinguales, y tener en cuenta que aquí no paran las glándulas que producen saliva. Contamos con alrededor de 700 a 1000 glándulas salivares menores que se distribuyen en cavidad oral y faringe, y el aparato respiratorio superior inclusive. Esta es una anatomía muy básica donde les muestro cómo está dividida las 3 glándulas, obviamente. La parótida es la mayor de las glándulas salivales, está ubicada en la fosa parotidia, tiene 2 porciones según el nervio facial. O sea, es malo de hablar de lóbulos de la parótida, lóbulo superficial y lóbulo profundo, porque la glándula es una sola, sino que por la disposición del nervio facial en medio de la glándula habitualmente la divide en 2 porciones, una porción superficial y una porción profunda. Está relacionada intrínsecamente con el espacio parafaríngeo. Hay ganglios linfáticos tanto intra como extraparotideos. Tiene el conducto externo, que es su conducto de drenaje principal de saliva, pesa de 25 a 50 gramos y está encargada más o menos del 45% de la producción de la saliva. Esa es una anatomía básica de una distribución del nervio facial después de hacer una parotidectomía parcial o conocida como superficial, donde se ve la distribución del nervio facial de sus 5 ramas, que es también una anatomía variante dentro de la distribución de este nervio, variable. Submaxilar, la glándula submaxilar está en el triángulo submandibular. Su conducto de drenaje es conocido como el conducto de Barton, pesa de 10 a 15 gramos y el 45% de la saliva mixta es producida en esta glándula, que es una saliva de tipo seromucoso. Esta es la glándula submaxilar, teniendo en cuenta de su relación intrínseca que tiene con la rama mandibular del nervio facial y con el nervio hipogloso. O sea, esta es una cirugía que cuando se realiza no es una cirugía que uno pretenda que sea muy fácil como a veces lo quieren ver, porque puede tener complicaciones serias al estar en vecindad con estas 2 estructuras. La sublingual está localizada por debajo del piso de la boca, sobre el músculo miloioideo. Tiene de 8 a 20 ductos que emanan de su cara superior, pesa más o menos 2 gramos y está encargada de producir básicamente el 5% de la saliva, preferiblemente mucosa. Ahí vemos la relación de la glándula sublingual con el piso de la boca, con el músculo miloioideo, y que su cara posterior está muy relacionada con su cara profunda con la cara posterior de la glándula submaxilar. Las glándulas salivares menores, como les decía, se distribuyen preferiblemente en la cara interna de los labios, caras internas de las mejillas y en el paladar. También se pueden encontrar en el faringe, en el resto de la boca, en las fosas nasales, en cavidades paranasales, en la laringe e inclusive en la mucosa traqueal. Entonces, todos estos sitios son sitios donde nos podemos encontrar de forma muy rara tumores de las glándulas salivares. Estos son tumores localizados en las glándulas salivares menores, de preferiblemente ubicación en labio y en paladar. La epidemiología, vemos que la incidencia global anual de estos tumores va desde 0.4 a 13.5 casos por cada 100.000 habitantes. Las malignas van de 0.4 a 2.6, obviamente son estadísticas americanas, y en Estados Unidos los tumores de las glándulas salivares representan el 6% de todos los tumores de cabeza y cuello.
Esa es una distribución donde habla un poquito de la epidemiología de la distribución de los tumores, cuáles son los de mayor presentación, que obviamente son los de glándula parótida, seguido por submandibulares, sublinguales, y de menor presentación los tumores de las glándulas salivares menores. Su etiología realmente no hay una etiología muy clara, es casi que desconocida. Hay unos factores ambientales asociados como la exposición a la radiación, está asociada a determinados virus como el virus del Epstein-Barr, exposición al tabaco, factores hormonales, factores dietéticos y unos factores genéticos que se han encontrado como estos que se ven en la diapositiva. Realmente son multifactoriales, pero no hay encontrado una causa definida en el origen de los tumores tanto benignos como malignos de las glándulas salivares. El diagnóstico de entrada, como toda la patología de cabeza y cuello, nuestra primera arma, el arma que tenemos que tiene de alta ayuda, obviamente que su sensibilidad y especificidad puede variar mucho porque es dependiente de la persona que la realice, es una ecografía de glándulas salivares. Los otros exámenes, como tomografía, cialografía, son de acuerdo a la patología de cada paciente. Ahora, cada vez es menor uno ver el uso de la cialografía, aunque a veces le llegan a uno pacientes con cialografías que realmente para los tumores de glándulas salivares no aportan ni representan absolutamente ninguna información. Se puede encontrar relativa información de la cialografía en pacientes con cialolitiasis, con cálculos de los conductos de las glándulas salivares. El BACAF, hasta hace unos años, era cuestionado y satanizado hacer un BACAF en las glándulas salivares, pero el BACAF, contando con un buen servicio de patología, aporta una buena información y lo orienta a uno para definir si la sospecha es hacia un tumor benigno o un tumor maligno e ir pensando en el planeamiento quirúrgico y las posibles complicaciones. El BACAF, como ustedes saben, es un procedimiento completamente sencillo, recomendable y casi que ya es regla que deba ser realizado por ecografía, sea el tamaño del tumor que sea, porque puede ser un tumor quístico, mixto, donde uno puede encontrar vegetaciones y ecográficamente puede definir cuál es el mejor sitio para realizar la punción guiada por la aguja fina. Es lo mismo básicamente que en la glándula tiroides. Ustedes aquí cuentan pues con el doctor Chala, que tiene una amplia experiencia en la realización de estos procedimientos. Clasificación es una clasificación bastante compleja la que da la Organización Mundial. Se describen 24 tumores malignos, 13 tumores benignos y, como les decía, una clasificación muy compleja desde el punto de vista tanto histopatológico. ¿Qué diferencias puede uno encontrar entre los tumores benignos y los tumores malignos? Los tumores benignos tienen un crecimiento lento. Los malignos son en ocasiones son de crecimiento rápido y doloroso, dada por la compresión o el compromiso de las estructuras nerviosas circundantes, básicamente el facial. Los tumores benignos son casi siempre de consistencia blanda o elástica o un poquito cauchosa dura. Y los malignos, con frecuencia, su consistencia es indurada o pétrea. Los tumores benignos, el 85% están ubicados en la glándula parótida y los tumores malignos, el 45% son de las glándulas accesorias. Los benignos no se ulceran, los malignos pueden presentar ulceración por compromiso de la piel, por erosión de la piel y pueden invadir las estructuras vecinas, inclusive el hueso. No se asocian a signos de alteración neural. Los benignos y los malignos sí pueden presentar este tipo de asociaciones por el compromiso de las estructuras circundantes, como les decía. Entre las neoplasias benignas, vamos a hablar un poco de cada una de forma muy rápida, sin extenderme mucho. Este es el adenoma pleomorfo, que toma su nombre básicamente a la descripción patológica que se da. El pleomorfismo es el pleomorfismo de su estructura, no de sus formaciones celulares. Es el tumor benigno más frecuente, es del 70 al 80% de los tumores benignos de las glándulas salivares. El 80% a 90% de los tumores benignos de la parótida son adenomas pleomorfos, el 8% en las glándulas submaxilares, el 6% en las accesorias y un 0.5% en las glándulas sublinguares. La parálisis facial realmente es muy rara en este tipo de tumores, se presenta más o menos en la cuarta, quinta década de edad.
El diagnóstico básicamente en todo este tipo de tumores es un aumento del volumen de la glándula con una presencia de una masa, es el diagnóstico por el que consultan casi siempre los pacientes en sus estadios iniciales. Como hablábamos, es de un crecimiento lento, de una consistencia firme, elástica y muy bien delimitada. Ustedes ven un adenoma pleomorfo en esta gráfica, un tumor que está muy bien delimitado y circunscrito a una de las áreas de la parótida. Su tratamiento obviamente es una resección quirúrgica con unos márgenes amplios del tumor para evitar que haya una recidiva posterior. Si se hace solo una tumorectomía, se pueden encontrar recidivas tempranas e inclusive malignización de estos tumores, que es el riesgo de que si a la entrada no se hace un procedimiento quirúrgico adecuado. El tumor de Warthin, o conocido como cistoadenoma papilar linfomatoso, es el segundo tumor benigno más frecuente, 2 a 6% de los tumores parotideos, se localiza con mayor frecuencia en parótida, su presentación está alrededor de la década de los 55-60 años y de predominancia en el sexo masculino, con una relación de 8-1. Es generalmente unilateral, pero posee mayor porcentaje de bilateralidad que el adenoma pleomorfo. Se cree que proviene de un tejido heterotópico atrapado en un ganglio linfático. Es la teoría que se tiene frente a este tumor porque tiene características de ganglios linfáticos. Su tratamiento es una resección quirúrgica con márgenes amplios. Yo aquí no me atrevo a decir ni parotidectomía superficial ni parotidectomía profunda, como uno habitualmente ha conocido el tratamiento, los nombres de los procedimientos en glándulas salivarias y en parótidas, sobre todo, porque realmente ahora hay los conceptos de manejos compartimentales dependiendo del sitio donde se encuentre el tumor y no es necesario ni de realizar resecciones extremadamente amplias, tratando uno de preservar y de manipular mínimo el nervio facial. Ven las estructuras de este tumor, que es un cistoadenoma papilar linfomatoso, con una diapositiva de su estructura histológica. El adenoma canalicular es de preferencia en mujeres, la séptima década, se localiza habitualmente en el labio superior como un nódulo pequeño, endurado y encapsulado. El tratamiento es una excisión simple con un margen sano. Como han visto, todas estas neoplasias, a pesar de que son neoplasias benignas, el tratamiento no es la tumorectomía, deben realizarse una excisión con márgenes sanos para evitar la recidiva de estos tumores. Es un adenoma canalicular ubicado en el labio y esta es la estructura en forma de canalículos desde el punto de vista histológico. El adenoma de células basales, el 75% está en parótida, menos del 20% en cavidad oral y de predominio en mujeres de la séptima década y suelen afectar la porción superficial de la glándula parótida. Su tratamiento es básicamente una resección quirúrgica con bordes amplios. Todos esos tumores, como ven, los paso muy rápidamente, que son muy poco frecuentes. Yo realmente creo que he visto un adenoma de células y este oncocitoma, un solo caso, un solo paciente he tenido en mi corta experiencia, porque tengo que aclarar que creo que soy el de menos experiencia de todos mis colegas que están aquí. El oncocitoma, el 75% se ubica en parótida, menos del 20% en cavidad oral, de predominio en mujeres en la séptima década y suelen afectar también el lóbulo superficial. Su tratamiento es quirúrgico. El mioepitelioma es muy poco frecuente, de predominio en parótida y glándulas salivarias menores de paladar, tiene un crecimiento local más agresivo, mucho más rápido, tiene una posibilidad de malignización en un pequeño grupo, se distribuye igual en ambos sexos y tiene una tendencia a la recidiva. El otro son los adenomas sebáceos, que son muy raros, compuestos de células de las glándulas sebáceas, y el sitio de afección principal es la parótida, y obviamente su tratamiento es una resección quirúrgica. Los papilomas ductales están compuestos de estos tres grupos, que son celadenoma papilífero, papiloma invertiductal y papiloma intraductal. Son tumores muy raros y con algunos una tendencia a la malignidad. Cuando entramos a hablar ya de esta primera parte, que es las neoplasias benignas, y entramos a hablar de las neoplasias malignas, tenemos que hacer la primera revisión, que es la clasificación de acuerdo al TNM del tumor primario, del compromiso ganglionar y del estadio de las metástasis. Esa es la clasificación del T, no me voy a detener a leerla, la del N y el M por la presencia de las metástasis, un poco más compleja que los otros tipos de clasificaciones. ¿Qué le hace uno sospechar que haya una malignidad? Dolor, induración, fijación a estructuras vecinas,
una ulceración, un crecimiento de forma rápida, de corta evolución y muy importante si el paciente tiene una parálisis facial asociada. Eso ya son criterios de sospecha clínica de malignidad. Son al 26 al 30% de los tumores de la glándula salivar, los tumores malignos. En la parótida, el de mayor presentación es el CA mucoepidermoide. En la glándula submaxilar y sublingual es el CA adenoide quístico. Y en niños, el de mayor presentación es el CA mucoepidermoide. Como toda la clínica que les comentaba en los tumores benignos, realmente no hay ninguna diferenciación cuando en sus etapas iniciales, solo por un aumento del volumen de la glándula e inicialmente asintomáticos. Carcinoma mucoepidermoide, el más frecuente en las glándulas salivares, del 30 a 40%, 65% en la parótida, se presenta en la segunda sexta década de la vida y tiene un ligero predominio en las mujeres. Su comportamiento clínico le da una clasificación a este tipo de tumor como un bajo grado de agresividad, un mediano grado de agresividad o un alto grado de agresividad, de acuerdo a su comportamiento clínico. Pero de acuerdo a su histopatología, también tiene esta clasificación como bajo grado, mediano grado o alto grado, de acuerdo a su diferenciación que presenta en las glándulas. Tiene 3 típulas de células, estos tumores, las epidermoides, las mucosecretoras y las intermedias. Su tratamiento es la parotidectomía superficial o total. Vaciamiento cervical, yo aquí tendría una discusión, el vaciamiento profiláctico en tumores de glándulas salivares está un poco en discusión. El vaciamiento realmente cuando hay ganglios afectados positivos se hace un vaciamiento de los niveles 1, 2 y 3 preferentemente, y la radioterapia para pacientes dependiendo de su compromiso ganglionar o su extensión del mismo tumor a estructuras vecinas. Este es un paciente que operamos con un carcinoma submaxilar. Los tumores de las glándulas submaxilares son habitualmente de hallazgo incidental. Uno ve pacientes que consultan con tumores que son asintomáticos, un tumor de crecimiento, jóvenes o adultos, y terminan llevándolos a cirugía casi siempre sin una biopsia previa, pensando que puede ser un tumor benigno y se encuentra en la patología con un carcinoma, con un tumor maligno. Este es un paciente con un carcinoma mioepitelial. Este es otro paciente con un carcinoma de la glándula submaxilar, paciente anciano de la sexta década, con una sospecha inicialmente de cialolitiasis de la glándula submaxilar con un hallazgo posoperatorio de un carcinoma submaxilar, un mucoepidermoide. Esta es una paciente con una recidiva, un carcinoma de la glándula submaxilar con gran tamaño, que se realizó una resección con vaciamiento, con un revaciamiento, una re-resección y con piel comprometida, y se rotó un colgajo de músculo pectoral para su reconstrucción. El carcinoma adenoide quístico es el segundo tumor maligno más frecuente en la glándula parótida. Es el primero de frecuencia en la glándula submaxilar y en las glándulas menores. 2 a 6% de los tumores parotideos son carcinomas adenoides quísticos, se presentan habitualmente cuarta, quinta década. Tiene una ligera predilección por el sexo femenino, de crecimiento lento y con tendencia a la recidiva. Este tiene 3 patrones de crecimiento, un patrón de crecimiento cribiforme, otro tubular y otro basaloide, siendo de peor pronóstico los cribiformes. Y los óleos son del peor pronóstico y los de mayor recidiva. Hay otros tipos de tumores malignos que no me voy a detener a nombrar porque realmente son de muy baja presentación, muy baja frecuencia, pero solo los vamos a enumerar, que es el carcinoma de células acínicas, el adenocarcinoma polimórfico de bajo grado, el adenocarcinoma no especificado de otra forma y el tumor mixto maligno. Una aparte muy importante es el carcinoma en pediatría. No es poco frecuente, pero se puede encontrar niños con tumores en la glándula parótida. Ese es el primer tip que uno tiene que tener. Un niño o un adolescente joven con un tumor en la glándula parótida, lo primero que uno tiene que pensar es en malignidad. ¿Qué deben hacer ustedes como médicos generales, inclusive que se enfrentan a pacientes que llegan con un tumor en la glándula parótida? Obviamente, un muy buen examen clínico, una muy buena historia clínica, que nos detalle la clínica, el tiempo de aparición, el tiempo de evolución, si hay unos síntomas asociados, y ustedes están en la capacidad como mínimo de solicitar una ecografía al paciente,
para que vaya adelantando sus estudios. Yo que pienso que es la mejor forma de hacer un acertamiento. Este paciente desafortunadamente fue un niño que venía remitido a un segundo nivel, un cirujano general le hizo, si le ven una incisión en la mejilla, le hizo una tumorectomía y lo mandó después de haberle hecho la tumorectomía con un carcinoma mucoepidermoide. Se le realizó una parotidectomía total con un vaciamiento ganglionar, teniendo una muy buena evolución, afortunadamente, este niño. Y ven que no hubo ninguna lesión, afortunadamente, ni ningún compromiso del nervio facial y que se pudo preservar. Tengo dos pacientes, yo soy cirujano de cabeza y cuello desde el año 2008 que regresé de Italia, y en ese tiempo solo he tenido en mi ciudad dos pacientes que no son de Neiva, sino que son de el sur del país. Este niño que tiene, cuando lo operé tenía 10 años y una niña de 13 años que sí, desafortunadamente tenía compromiso del nervio facial y tuvo que realizarse un sacrificio del nervio facial con una radioterapia posterior. Ambos tienen más o menos 3 años y 2 años de seguimiento hasta este momento, libres de enfermedad, pero con un pronóstico que no lo deja a uno de preocupar porque tienen toda la vida para hacer una recidiva y por eso es el pronóstico tan sombrío en los niños los carcinomas de parótida. Como digamos, son los tumores malignos de parótida, son poco frecuentes en niños, menos del 1%, menos del 5% ocurren en menores de 16 años y el 50% de las masas parótidas en niños son malignas, como les decía. El más frecuente es el SEA mucoepidermoide, seguido por el tumor mixto maligno, el adenoide quístico y el rhabdomyosarcoma. El BACAT puede ser de ayuda en el diagnóstico inicial de una especificidad del 85 al 91% y su sensibilidad va del 96 al 99%. Obviamente, vuelvo a repetir, uno necesita contar con un grupo de patología con experiencia en la lectura de las biopsias por aspiración de las glándulas salivares. Y obviamente el manejo depende del estadio del TNM. Los pacientes con un bajo grado, menores de 4 centímetros, se hace una parotidectomía superficial o total con preservación del nervio facial. Los de alto grado, una parotidectomía total con bordes amplios y solo se hace una resección del nervio facial si hay un compromiso clínico o macroscópico de ese nervio y evitar al máximo la radioterapia en los niños por todas las posibles consecuencias que pueden tener a posteriori con segundos tumores primarios en los niños. Estas son las indicaciones de radioterapia: neoplasias de alto grado de malignidad, metástasis cervicales iniciales, márgenes quirúrgicos positivos, tumor residual postquirúrgico macroscópico, hallazgos histológicos de agresividad como la invasión perineural, invasión del espacio vascular y linfático, extensión extragranular a tejidos blandos, inoperabilidad por compromiso de estructuras vitales y compromiso del nervio facial. Como les decía, son muy poco frecuentes, el pronóstico es de acuerdo a su estado de histología y obviamente, como todos estos tumores deben ser manejados por grupos especializados con experiencia, no me estoy refiriendo a decir que sean cirujanos de cabeza y cuello, pueden ser cirujanos generales, pueden ser maxilofaciales, pueden ser otorrinolaringolos, pero que tengan experiencia en el manejo de esta patología y que tengan un grupo conformado. Otro, aparte muy importante que tampoco son frecuentes, son los linfomas de presentación en las glándulas salivares. Sus primarios se encuentran habitualmente en las parótidas, submaxilares, sublinguales y las glándulas menores, constituyen menos del 5% de todos los linfomas extraganglionares y 2% de todos los tumores que les afectan. Es más frecuente en mujeres de más de 50 años de edad. Habitualmente son unilaterales, siendo indoloros y asintomáticos. Afectan, como les decía, primero parótida, luego submaxilar, sublingual y luego las glándulas menores, y la mayoría son de tipo histológico difuso, de células grandes, foliculares grado 1 y 2 y de tipo MAL, con predominio inmunofenotípico de linfocitos B. Los linfomas de linfocitos T y de Hodgkin en la glándula parótida son muy raros. El diagnóstico inicial es difícil, casi siempre es un diagnóstico postquirúrgico y obviamente con confirmación de inmunohistoquímica. La biopsia es poco conclusiva y, como les decía, es un hallazgo incidental. Es un caso de 2 pacientes que tuvimos con presentación de linfomas de glándulas salivares. Como les decía, difícil diagnóstico inicial, infrecuente si es un manejo multimodal que involucra la cirugía, el manejo adyuvante con quimioterapia y radioterapia dependiendo de los estadios. Y otra parte muy importante, que no suele ser tan poco frecuente, es que las glándulas parótidas tienen
adenopatías dentro de su glándula, dentro de su estructura, y pueden ser sitio de metástasis ganglionares. La más afectada obviamente es la glándula parótida porque es la de mayor volumen, son 4% de todos los tumores glandulares que se presentan en las glándulas salivares son metastásicos, y los que dan más metástasis obviamente son los tumores localizados en cabeza y cuello. Y el 40% puede ser la manifestación de la primera enfermedad, la metástasis en la glándula parótida. Los ganglios de la parótida reciben drenaje de la piel de la cara, del cuero cabelludo y de la porción anterior de la concha. Lo que más presentan metástasis de estos sitios son el melanoma y el carcinoma de células escamosas en el 80%, menos frecuente adenocarcinoma y tumores malignos del tracto aerodigestivo superior. La biopsia tiene una sensibilidad del 83 al 95%, obviamente que podemos contar con la inmunohistoquímica, la resonancia magnética nuclear y la PET para esos hallazgos. Estos son los 3 pacientes que hemos tenido en los últimos 10 años en nuestro hospital en Neiva, con tumores metastásicos, uno con un melanoma, uno con un hidradenocarcinoma y otro con un espiradenoma ecrino maligno. Obviamente todos con diagnóstico posoperatorio y requiriendo obviamente la ayuda de la inmunohistoquímica. Este es un hidradenocarcinoma metastásico a la parótida, un espiradenoma ecrino maligno metastásico a la parótida. Y estas metástasis son en general poco frecuentes, con una frecuencia menor del 10%. En nuestra serie la frecuencia fue del 10% en nuestro hospital, de los pacientes que fueron sometidos a parotidiectomía, y es importante que en pacientes con tumores sospechosos de malignidad siempre tener una historia clínica adecuada, con estudios histológicos e inmunológicos para el diagnóstico adecuado. No siendo más, les agradezco y los dejo con estas imágenes de mi hermosa tierra y de mi hermosa ciudad Neiva.